Bienvenidos a una nueva edición de Cosas que no tienen sentido. Y en esta ocasión nos vamos a meter con el pequeño changuito, que no es changuito, y que rapea al ritmo cubano. Así es, estamos hablando de cosas que no tienen sentido en vivo. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Como sabemos, en esta película el protagonista es Vivo, un animal cuya especie se llama quincayú, el cual está distribuido por las selvas de México y Centroamérica hasta Brasil. Es pariente de los mapaches y los coatíes y no de los primates como muchos pensarían. Aquí también conocemos a Andrés, un señor que adopta a Vivo desde que es muy pequeño y se dedica a cuidarlo y a tocar música con él hasta el fin de sus días. Todo esto es muy bonito, muy emotivo, y más si seguimos viendo cómo se va desarrollando la historia. Pero si lo pensamos, el simple hecho de que Andrés tenga un quincayú nos da un par de cosas que no tienen sentido. Para empezar, no es imposible que alguien tenga un animal como ese como mascota. Hoy en día hay personas que tienen algunos de estos en sus casas. Sin embargo, como es un animal salvaje y no uno domesticado como un perro o un gato, para poder tener uno es necesario poseer un permiso para eso, cosa que dudo mucho que Andrés tuviera. Suponemos que Andrés no tenía un permiso para tener a Vivo gracias a la escena en donde la líder de las galletas de mar le dice a Gaby que Vivo necesita tener sus vacunas y estar en cuarentena alejado de los demás animales por un tiempo. A esto Vivo reacciona confundido, lo que nos da a entender que en ningún momento pasó por algo así, a lo que a su vez nos dice que Andrés no tuvo ningún permiso. Ahora, con esto podríamos decir que tampoco tiene sentido que ninguna institución que proteja a los animales o la misma policía haya ido a ver este asunto con Andrés, aunque estamos hablando de Latinoamérica, así que creo que es algo normal que nadie haya hecho nada, lo cual es triste porque, según las palabras de la líder de las galletas de mar, Vivo tiene sarna. Pero no solamente pasa con Andrés, porque al final de la película podemos ver que Gaby y su mamá terminan adoptando al quincayú y... no sé, en ningún momento se ve que hayan conseguido el permiso, así que podemos asumir que simplemente lo adoptaron así sin más. Una vez más, ¿dónde están las autoridades e instituciones correspondientes? Ahora, hablando un poco más profundamente sobre Andrés, conocemos información un poco más limitada sobre él. No sabemos si tiene hijos ni a qué se dedicó la mayor parte de su vida, pero la película sí nos explica lo más importante para la historia, y es que le encanta la música. Del personaje aprendemos, además de que ama la música, que es muy bueno en ella. Lo podemos ver tocando diferentes instrumentos, cantando bastante bien en la Plaza de La Habana, y hasta componiendo canciones, cosa que solo los masters de los masters pueden llegar a hacer también. De hecho, llegó a tocar al lado de Marta Sandoval, la mejor cantante de Cuba. Ahora, si Andrés es tan bueno con la música en todos sus ámbitos, ¿por qué se dedica a simplemente tocar en una plaza? Repetimos que no sabemos a qué se dedicó la mayor parte de su vida. No nos queda claro si lo de tocar en una plaza es algo que haga desde hace muchos años, pero ¿por qué en ningún momento sacó algún disco o trató de sobresalir de una forma más formal en la música? Realmente lo tenía todo. Como dijimos, era bueno tocando, cantando, creando y hasta tenía una buena referencia, Marta Sandoval. Por otro lado, nos resulta difícil de creer que la única fuente de ingresos de Andrés sea tocar en una plaza, pues, siendo realistas, esto no te daría el dinero suficiente para poder pagar una renta, comida, impuestos, ropa y otros gastos, además de cuidar a un quincayú. No lo sé, Rick, parece falso. Una de las cosas más importantes de esta película es la historia de Andrés y Marta, la cual nos dice que antes ellos solían trabajar juntos en la música. Marta cantaba mientras que Andrés se dedicaba a tocar el piano. Además, sabemos que Andrés estaba enamorado de ella, pero nunca se lo dijo porque no quería estorbar en su vida profesional luego de que Marta consiguiera que un promotor la llevara a cantar a Miami. Después de 60 añotes, Marta vuelve a contactar a Andrés y el señor que estira la pata. Lo que no entendemos de todo esto es la cantidad de tiempo que pasó. O sea, pasaron 60 años y en ningún momento durante todo ese tiempo volvieron a contactarse. Lo entiendo de Andrés, después de todo, él dijo que no quería estorbar en la vida de Marta, así que es entendible que él no le haya mandado ninguna carta. Pero, ¿y Marta? Ella no tenía ningún impedimento. Por otro lado, algo que también es muy extraño es el hecho de que parezca que entre ambos hay una diferencia de edad muy grande, pues si nos fijamos en Andrés estamos viendo a un anciano, a diferencia de Marta, que aunque ya sea una señora grande, no se ve vieja, lo cual no tiene ningún sentido. Si tomamos en cuenta las escenas en donde los vemos a ambos de jóvenes, podemos decir que en esa época tenían unos 20 y tantos años, lo cual significa que luego de 60 años, en la actualidad tienen por lo menos 80.
¿De verdad quieren que me crea que esta persona tiene por lo menos 80 años? No lo entiendo. I don't understand. Adelantándonos un poco más en la historia, específicamente la escena donde los habitantes de La Habana se están despidiendo de Andrés, conocemos a Gaby y a su mamá. Aquí, la mamá de Gaby explica que se encuentran ahí debido a que Andrés era tío de su difunto esposo. Además, agrega que ellas son de Florida y que es la primera vez que visitan Cuba. Ok, lo que dice se entiende perfectamente. Lo único que no cuadra para nada es el hecho de que diga que son de Florida y que es la primera vez que visitan Cuba, mientras dice todo esto con un acento cubano. Andrés era tío de mi difunto esposo. Mi hija Gabriela y yo somos de Florida. Otra cosa es que el hecho de que la mamá de Gaby tenga que presentarse indica que las personas de La Habana no saben quién es, lo cual significa que, obviamente, nadie la conoce. Entonces, si nadie tiene idea de que esa señora es pariente indirecto de Andrés, ¿cómo es que se enteró de su muerte? ¿Quién se encargó de informarle de este suceso? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Después de que pasa todo esto, Vivo decide que para honrar a su amigo debe ir hasta Miami para entregarle a Marta la canción que en su juventud hizo Andrés para ella, por lo que, para lograr su objetivo, se esconde en las maletas de Gaby para así infiltrarse en el avión que lo llevará hasta su destino. Cabe recalcar que antes de que esto pasara, Gaby ya había mostrado interés en adoptar a Vivo, pero su mamá no lo permitió debido a que es un animal salvaje y que no las dejarían llevarlo en el avión por obvias razones. A pesar de todo esto, el Quincayú logró llegar hasta Florida. Aquí es donde entramos nosotros con la pregunta, ¿a qué clase de aeropuerto fueron que no les revisaron las maletas? No sé cómo es en los demás países, pero al menos en México, aunque sea un viaje en autobús, los trabajadores de la terminal tienen la tarea de revisar el equipaje, y esto es mucho más estricto cuando se trata de un avión. Entonces, ¿quién cacas me explica cómo es posible que Vivo pudiera viajar de Cuba a Florida dentro de una maleta en un avión sin que nadie se diera cuenta? Algo que sucede mucho, y no solo en esta película, es la extraña distinción que se hace entre animales y humanos, específicamente con el tema de la comunicación. Para que entiendan mejor a lo que nos referimos, se los vamos a explicar. Al principio de la película no teníamos muy claro si Vivo era un animal parlante. Obviamente lo es, pero nos referimos a que no sabíamos si podía hablar con las personas, así como lo hacen otros personajes animales en otras películas o caricaturas. Esto se nos respondió conforme la película fue avanzando, y resulta que no. Las personas no pueden entender lo que Vivo dice, únicamente lo escuchan emitir sonidos. Por otro lado, Vivo sí es capaz de entender a las personas, y no solo eso, además puede hablar y entender a otros animales de otras especies, lo cual es muy extraño. Si lo pensamos, no tiene ninguna lógica que los demás animales puedan hablar y entender a Vivo si no son de la misma especie, ni siquiera emiten los mismos sonidos, así que lo más lógico sería que pasara lo mismo que pasa con los humanos. Y lo mismo con Vivo, si seguimos esa lógica, él tampoco debería poder entender a los humanos, y en cambio, justo como ellos, solo debería escucharlos emitir sonidos. Sabemos que esto se hace para que podamos entender la película, pero si lo vemos desde el punto de vista lógico, nada en este apartado tiene sentido. Hay un punto en la película en la que Gaby y Vivo se alían para juntos llegar hasta Miami y entregarle la canción a Marta. Sin embargo, durante su aventura se encuentran con algunos obstáculos, como lo son las galletas de mar, quienes perseguirán a Gaby para quitarle a Vivo debido a que es un animal que necesita de cuidados especiales y el trabajo de las galletas es el de cuidar a los animales y al medio ambiente. Debido a esto, Gaby y Vivo terminan llegando hasta unos humedales, donde, luego de una serie de acontecimientos, terminan separados. Después, cuando nos muestran lo que pasó con Gaby, veremos que las galletas lograron encontrarla luego de usar una lancha. Primero, ¿cómo es que un padre le daría a su hija las llaves de una lancha y además las dejaría ir con ella por el mar solas? Porque sí, esa lancha es del padre de una de las galletas. Pero eso no es lo único extraño. Lo más raro de todo esto es el hecho de que pudieran encontrar a Gaby. Para empezar, nadie sabía que ella terminaría en un humedal, porque antes de todo esto la vieron caer en un barco, y luego, fuera de la vista de las galletas, Gaby y Vivo se subieron a un bote improvisado y navegaron en dirección opuesta a la que iba el barco. Pregunto de nuevo, ¿cómo fue que las galletas encontraron a Gaby? Ignorando lo extraño que sea el hecho de que encontraron a Gaby en medio de un enorme humedal, luego de esto, las galletas le piden que encuentren a Vivo. Sin embargo, lo único que llegan a encontrar es a una pitón que intenta comérselas. Debido a esto, las niñas comienzan a correr buscando un lugar en donde puedan estar a salvo, pero la pitón las vuelve a encontrar y justo cuando está a punto de comérselas, Vivo llega y las rescata. Gracias a esto, la líder
líder de las galletas deja de perseguir a Gabi y Vivo y les perdona la cuarentena que el Quincayú debe seguir, así como la aplicación de vacunas que necesita. ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que, como agradecimiento, esta chamaquita dejará pasar por alto que hay un Quincayú en pésimas condiciones en Florida? Entendería que en lugar de eso les ofrezca ayuda para cumplir con sus objetivos antes de hacer todo ese proceso, pero ¿de plano ignorar la obligación que tiene como cuidadora de los animales? Eso, más que ayudarle a Vivo, lo perjudica, así como a los demás animales de la zona y a los habitantes. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Algo que no mencionamos anteriormente es que la mamá de Gabi se dio cuenta de que su hija estaba planeando ir a Miami, debido a que vio en su computadora una página de viajes a ese lugar. Por este motivo, podemos verla en cierta parte de la película persiguiendo al autobús que se dirige a Miami, pensando que adentro va su hija. Sin embargo, luego de un buen rato, cuando ya es de noche y las niñas por fin llegaron a Miami en lancha, podemos ver que la mamá de Gabi también llegó a Miami junto al autobús y le está preguntando al conductor sobre su hija, lo cual nos da a entender que en ese momento el autobús también llegó a su destino. Esto resulta un poco extraño e ilógico, ya que estamos viendo que Gabi y Vivo llegaron al mismo tiempo que el autobús a Miami. ¿Cómo es esto posible? A Gabi y Vivo todavía los vimos, primero caer en un barco carguero, luego navegar por el mar hasta los humedales, después estar un buen rato en ese humedal hasta que se separan, más adelante ocurre lo de la Pitón y luego se van en la lancha de regreso a sus casas porque se habían dado por vencidos. O sea, todavía estaban de camino de regreso y después de eso fue que volvieron a tomar su camino a Miami. ¿Y me están diciendo que llegaron al mismo tiempo que el autobús? Pasando ahora a escenas de Marta, cuando ella se entera de que su antiguo compañero había fallecido, podemos ver que se la pasa lamentando su pérdida en su camerino, llorando y viendo fotos de Andrés. Todo esto es muy emotivo y triste, pero no se salva de tener cosas que no tengan sentido, o más bien de cosas extrañas. Resulta que cuando Vivo logra entregarle la canción a Marta, él regresa a ver una foto de Andrés que está puesta en el camerino de Marta. Aquí vemos cómo el Quincayú por fin logra despedirse de él, pero ¿no les parece extraño que la foto que vemos es una donde Andrés ya estaba viejo? Se supone que él y Marta no habían vuelto a hablar en 60 años. Tan es así que Marta ni siquiera se había enterado de la muerte de Andrés hasta que una de las encargadas del concierto le enseña la noticia en un periódico. Y aún así, por alguna razón, Marta tiene una foto actual de Andrés. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién se la dio? No entiendo qué está pasando. Es más, el hecho de que Andrés recordara a Marta siendo joven y no como lo es en la actualidad nos dice que no sabe cómo se ve Marta ahora, y lo mismo debería pasar con ella, porque, otra vez, no entiendo cómo es posible que a pesar de que no hablaran en 60 años, Marta tenga una foto actual de Andrés. Antes de que Vivo pudiera entregar la canción, podemos ver que Gabi es perseguida por el personal de Mambo Cabana, donde se lleva a cabo el concierto, porque se mete al lugar sin tener boleto. Sin embargo, luego de que es atrapada y su mamá la lleva de regreso a casa, Vivo llega con ellas y la relación de Gabi y su mamá se fortalece, y luego de saber que Marta va a cantar la canción de Andrés, regresa al Mambo Cabana para poder escucharla. Lo que no entendemos de todo esto es el hecho de que cuando regresan, Gabi y su mamá entran como si nada al lugar a pesar de que no tienen boleto, cuando apenas hace unos minutos vimos todo un alboroto porque Gabi hizo lo mismo. A ver, ¿qué pasó? Por cierto, otra cosa que notamos aquí es que la duración del concierto es insultantemente corta. O sea, en lo que el concierto se llevaba a cabo, lo único que hicieron Gabi y su mamá fue estar unos minutos en el carro. Y cuando regresaron a Mambo Cabana, el concierto ya estaba por terminar. Y realmente no sabemos cuánto tiempo pasó en ese lapso, pero como mucho le damos 20 minutos. Para terminar, tenemos la escena final de la película, cuando ya todo es jijiji jajaja. Aquí podemos ver que Gabi se empezó a dedicar a lo mismo que su tío, salir a la plaza para tocar música y cantar junto a Vivo. Eso no es lo que no tiene sentido. Lo raro aquí es que podemos ver que la mayoría de los personajes que aparecieron en la película están cantando junto a ellos. Sabemos que esto no se tiene que tomar tan en serio, pero ¿no se les hace extraño que en ese momento estuvieran justamente los de Mambo Cabana así como Marta? No sé, ¿no es como que tienen cosas que hacer en el día? Además, ¿por qué están los de Mambo Cabana ahí? ¿No se supone que viven en Miami? No preguntes. Solo gózalo. Y bueno, feliz, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. Si les gustó la película, no se lo tomen personal, solo estamos pasando un buen rato. Y díganos si ustedes encontraron otras cosas que no tienen sentido en Vivo. Si les gustó este video y les gusta Vivo, pues aquí en la cara de él les dejamos nuestra review a esta película. O si quieren seguir dando unas cuantas carcajadas, pues aquí en la cara de abajo les dejamos nuestro video de cosas que no tienen sentido, pero esta vez en Blancanieves. Frelis, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.